Bienvenidos amigos a un programa más de Conversando con Correa, esta vez con otro tema muy de actualidad, muy interesante, crisis de los sistemas políticos tradicionales y alternativas para Europa. Vamos a hablar sobre todo del caso europeo y tenemos, como siempre, un invitado realmente de privilegio, ¿no? Somos privilegiados al recibirlo. Me refiero a ese fenómeno político, aunque a él no le gusta que lo llamen político, sino representante de los ciudadanos, ese fenómeno político en Italia, el gran Giuseppe Grillo, más conocido como Beppe Grillo, comediante, muchas gracias, teatrero y ahora en la vida pública. Bienvenido, Beppe, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias. Bueno, una crítica profunda tú has hecho a los sistemas políticos europeos, altamente institucionalizados, tecnocráticos, elitistas, alejados de la ciudadanía, de los dueños de la democracia, los ciudadanos. Y es obvio que en Europa hay una creciente insatisfacción con la democracia, con los partidos políticos tradicionales. No logran resolver las aspiraciones, atender las aspiraciones, resolver las inquietudes ciudadanas, la crisis económica que empezó en el 2008, el problema de la migración, el problema del terrorismo extremista. Y surge el movimiento Cinque Stelle, el movimiento 5 estrellas, ese es mi italiano fluido. Yo solo aprendí las malas palabras en italiano porque trabajé con italianos en Zimbabue, organización Mato Grosso, gente extraordinaria, pero un poquito mal hablada. Es sorprendente, ganador de las últimas elecciones parlamentarias, el partido más votado y rompiendo todos los esquemas, basando su campaña política en Internet, en acceso directo a los ciudadanos, con recursos de los propios ciudadanos, rechazando los recursos oficiales. En estos momentos, el movimiento 5 estrellas es la mayor organización política digital del mundo. Es un desafío para la democracia representativa lo que ha hecho el movimiento 5 estrellas. Sí, yo creo que ya hemos llegado a una época en la que hay dos mundos contrapuestos. Hay un mundo que está desapareciendo, el de la vieja política, el de los viejos partidos, el de delegar en alguien la defensa de tus intereses. Ese mundo ya se acabó. De hecho, los partidos se están derritiendo, por así decir, y la historia y la red han acelerado el derretimiento de los partidos y el choque entre dos mundos. Yo tengo 70 años. Por lo tanto, tengo un pie en lo analógico, en el mundo viejo, y otro en lo digital, al otro lado. Tengo 6 hijos. 6 hijos que ya utilizan la red para informarse. La televisión en red. La información, los periódicos, los noticieros clásicos, ya no los ven. Vivimos en un mundo que va evolucionando, en el que en 10 años la mitad de los empleos conocidos ya no existirán. Luego tenemos las universidades, las escuelas, donde la cultura está en dificultades, porque tienen que preparar a la gente para un mundo que desconocen y al que no logran adelantar. Y el 50% de los nuevos oficios serán creativos. Creatividad, servicios y creatividad. Y además están la industria, la ingeniería, el diseño, la antropología. La antropología es importante, ya que este es un movimiento antropológico. El cambio que estamos experimentando es, antes que político, antropológico. El mundo está cambiando con una rapidez espantosa y nuestra generación política de políticos no percibe este cambio, no lo percibe. Tienen una visión del mundo de 3 días, 4 días, 5 días. Los estados ya no existen. Tienes un dispositivo, un iPad, que te permite ver que la conexión entre las personas es el acto de compartir el conocimiento. Mi hijo no compró un coche o una casa, como hice yo. Yo compré una casa, un coche, y trabajaba para la casa y para el coche. Me endeudaba con el banco. Mi hijo no. Usa el car sharing, el carpooling. Con 40 euros va a tu país con un vuelo charter. Va a las Galápagos e intercambia cultura. Los jóvenes intercambian cultura, intercambian conocimiento.
Es su patrimonio y no se lo van a arrebatar nunca jamás. En cierto modo, tu país dio vida a Darwin en las Galápagos, permitió el descubrimiento de la selección natural. Y Darwin era alguien que trabajaba 3 horas al día. 3 horas al día trabajaba Darwin. Y pese a ello cambió el mundo. Yo soy curioso, por lo tanto el movimiento nace de mi curiosidad y de la curiosidad de un directivo que se sacrificó por ese movimiento y reunió a gente mediante un sistema operativo llamado Rousseau, donde cualquier persona puede hacer un referéndum al día si quiere. Puede votar por medio de ese sistema. Lo que debe ponerse en el centro son las personas, no el mercado de trabajo. Hay 8 millones de pobres que hacen 3 trabajos, y pese a tener 3 trabajos ya no pueden mantenerse. O sea, los jóvenes, mis hijos, todos tienen una licenciatura. Uno es cocinero con una licenciatura en filosofía y pedagogía. Otro es ingeniero y trabaja en un complejo turístico. Se adaptan a cualquier cosa. Y se corre el peligro de criar a generaciones de frustrados porque no se dedican a lo que estudiaron. Pero yo, en cambio, lucho para poner al ser humano en el centro, dotar al individuo con una renta. Te doy una renta y después expresas tu creatividad. ¿Cuántos Leonardo da Vinci hay en Italia? ¿Cuántos Shakespeare? A lo mejor Shakespeare trabaja de directivo de recursos humanos en una empresa multinacional. O Rembrandt diseña coches, puede ser. Si tuvieran una renta, si el Estado lo reconociera, tendríamos una explosión de creatividad en nuestro país. El italiano es creativo. No puedes competir con los chinos sobre economía de escala, por ejemplo. Ahora bien, en cuanto a creatividad, belleza e ingenio, sí puedes. De manera que ese tiene que ser nuestro objetivo. Estamos de acuerdo. La única economía, y perdóname, ya empecé con mi deformación de economista, la única economía que se basa sobre recursos ilimitados es la economía de las ideas, la economía del conocimiento. Estamos totalmente de acuerdo en aquello. Dijiste que tenía 70 años, pero tienes la vitalidad de un joven de 20 años. Y gracias por hacerle propaganda a mi país, un país maravilloso, con sus Islas Galápagos, únicas en el mundo, donde Charles Darwin, que recién me entero que trabajaba 3 horas diarias, desarrolló la teoría de la evolución de las especies, que revolucionó la ciencia. Lo que Charles Darwin nos dijo es que, entre otras cosas, las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las que mejor se adaptan al cambio. Y pareciera ser que la tecnología rebasó la capacidad de cambio de los sistemas políticos. De hecho, nos mantenemos esencialmente un sistema político que tiene cerca de 3 siglos de antigüedad. Pero estamos en el siglo XXI, donde en línea se puede conocer la decisión de sus ciudadanos al instante, que es lo que tú has dicho. Es decir, una democracia directa, utilizando los mecanismos tecnológicos. Estamos de acuerdo. Yo creo que la tecnología superó hace mucho tiempo. Es un sistema político que demora mucho en adaptarse a esos avances y los ciudadanos quieren mayor participación y existen los medios para esa participación. Creo que eso lo ha aprovechado muy bien el movimiento 5 Estrellas. Sí. Yo procedo de ese mundo. La tecnología tiene también otra cara. Tiene una cara B. Hay que tener mucho cuidado, porque el mundo está ahí, aunque ese mundo funcione de una manera con la que yo no estoy muy de acuerdo. O sea, tú y yo estamos hablando. Pero mientras hablamos, existe en el mundo una tercera persona que usa las cosas que nos estamos diciendo. Me refiero a Facebook, a Apple, a esas grandes multinacionales que se apropian de la información relativa a tu vida. Estás monitoreado. El Internet de las cosas brinda una tecnología con la que todas tus acciones son monitoreadas. Y gracias al Big Data hasta pueden predecir lo que quieres hacer. Pueden predecirlo. Por eso la política es fundamental. Porque la política tiene que decir qué tipo de mundo queremos dentro de 20 años. ¿Cuál es el peligro? El peligro es que perdamos el control de nuestra tecnología. Ese es el gran peligro.
De manera que estoy reflexionando sobre los pasos que hay que dar para aceptar unas tecnologías y rechazar otras. Esa es la política. Imagínate estar controlado por una especie de grandes hermanos que te ponen un sensor en la bombilla. Entras en casa y la casa te reconoce y te dice: ¿estás un poco triste hoy? Te voy a poner música y a encender la luz. Escuchas la voz de tu casa que te dice: ¿quieres que te pida una pizza? Ya estás ahí, gestionado por esas cosas que envían informaciones a una base de datos. Y mientras tú te comes tu pizza, han averiguado qué música escuchas, cómo te mueves, qué comes. El váter donde defecas está conectado con la nevera está conectada con el supermercado. Te analizan las heces y te dicen: tienes el colesterol alto. Entonces el váter se lo comunica a la nevera, que te dice: deja de comprar queso en el supermercado porque tiene colesterol. Estamos gestionados así. Puede ser lo mejor del mundo o lo más catastrófico del mundo. La tecnología es un instrumento, se la puede usar bien o mal. Tú hablaste del compromiso y la genialidad de nuestros jóvenes, no acaban de sorprendernos. En la innovación, el ejemplo de tu hijo. En el caso de mis hijas, por ejemplo, su responsabilidad con el planeta, con las futuras generaciones. Mi hija mayor es vegana, mi segunda hija vegetariana. No es que no le gusta la carne, le encanta. Es por conservar el planeta, porque dicen que el ganado vacuno consume mucha energía. Además, por cuestión ética, cómo maltratan a los animales. Entonces, por responsabilidad, por moral, por ética. Pero también hablaste de la baja participación de los ciudadanos en los procesos electorales. Y puede haber desilusión con el sistema político, pero no nos engañemos. También es comodidad. También es interés. Por eso te decía, para que funcione esa democracia más directa, debe haber ciudadanos empoderados, informados y formados. ¿A qué me refiero con formados? Principios, valores, que no piensen solamente en el bien individual, sino en el bien común. Y no es fácil pasar de esa lógica individual a la lógica del bien común. Por ejemplo, el fumador que apoye la ley para prohibir fumar en lugares públicos. Se está predicando el mismo, pero está buscando el bien común. ¿Cuántos de los ciudadanos son capaces de pasar de esa lógica individual a esa lógica del bien común? Entonces, así como tiene grandes potencialidades la democracia directa, sin esos ciudadanos empoderados, perdóname que insista, informados y formados, también tiene grandes riesgos. Por eso, antes de fundar el movimiento, me dediqué a la contrainformación en la red, sin pasar por los periódicos. Estaba bajo el radar de periódicos y televisiones, porque, como en tu país, como ya lo has subrayado muchas veces, son los responsables de casi todos los desastres que han ocurrido. La desinformación es terrorismo, verdadero terrorismo. De manera que antes me dedicaba a informar a la gente a través de la red. Hacía que la gente se fijara en la energía. Decía: se pueden crear casas que producen energía. Son estas, mirad. Y añadía un enlace a estas casas. Informé a la gente antes de crear el movimiento, porque es lo justo. Es la capacidad de entender y querer. La gente tiene que informarse y debe tener la capacidad de decidir. No a través de la televisión, sino en la red. Y para mí era la única manera de poder hacerlo. Porque yo nací en la televisión. Soy un cómico televisivo y me echaron porque dije que el gobierno robaba. Me dejaron fuera inmediatamente. Entonces me convertí en un héroe. Por eso tuve éxito en la red. Porque gozaba de una reputación. Y gané. No pasé por los medios dominantes. Y al final logré compartir mi sueño con 11, 12 o 13 millones de personas que comparten mis ideas. Tú hablaste de que te botaron de la televisión porque dijiste que el gobierno roba. Solo el gobierno roba. Algunas veces sí me parece que es como eludir nuestras responsabilidades, ¿no? Tú has dicho, así es. Ser revolucionario, ser honesto es un sistema corrupto. Pero para que exista un sistema corrupto no debe haber, tal vez, aceptación, permisividad social. A nosotros nos pasaba. Nos echaban toda responsabilidad de la lucha contra la corrupción, cuando era presidente. La lucha contra la corrupción es la lucha de todo un pueblo. De repente ellos sabían que había un burócrata robando.
Porque a los 3 meses de haber entrado en el sector público tenía 2 carros, 3 casas, casaba a su hija con el más grande banquete y todos asistían a la fiesta. Es decir, como sociedad no rechazamos esas prácticas inmorales. Un presidente, un gobierno no lo va a poder hacer. Entonces sí, probablemente hay sistemas corruptos, pero para que existen esos sistemas corruptos tal vez hay al menos indiferencia social. Sí. Y debe haber un compromiso de toda la sociedad. Lo que te quiero decir es que eso no se va a remediar con leyes, sino con sanción social. Tienes razón. Mira, cuando nos presentamos a las elecciones con listas cívicas y entramos en la política como un relámpago, obteniendo un 25% de los votos, teníamos derecho a 42 millones de euros para gastos electorales. Imagínate, 42 millones que todos los partidos recibían. Todos. Sin embargo, nosotros dijimos no. Quisimos demostrar que se puede hacer política sin dinero, así que no los aceptamos. Entramos en las instituciones. Dijimos, a ver, ¿cuánto gana un parlamentario? Bien, la mitad de ese dinero lo devolveremos. Devolvimos cerca de 40 millones de euros, que más los 40 que no habíamos aceptado al principio, son 80 millones, con los cuales financiamos 6.000 pequeñas empresas a las que concedimos créditos con facilidades, microcréditos con el dinero de los parlamentarios. De manera que no tomamos dinero de la política. Redujimos a la mitad los salarios de nuestros parlamentarios y demostramos que sin dinero se puede gobernar tranquilamente. Les dimos 2 bofetadas de moralidad, de honestidad, de inteligencia política. Y ahora estamos a prueba. Estamos en el gobierno con una fuerza que se está demostrando objetiva. Creamos un plan dividido en 20 puntos y estamos siguiendo ese plan. Se están mostrando muy dialogantes. No hay ningún rencor entre los chicos de la Liga y nosotros, al menos de momento. Nos llevamos muy bien. Estamos haciendo un trabajo extraordinario. Ahora vamos a hacer la ley anticorrupción, la ley sobre el conflicto de intereses, porque no se puede tener todas las televisiones, la publicidad, el monopolio de la información. Todo eso se acabó. Y lo saben, lo saben. Pero esto hay que tener mucho cuidado, porque al menos en América Latina se está utilizando el lawfare, es decir, la lucha anticorrupción, ¿quién va a estar contra eso? Pero no es sincera. Es un instrumento de persecución a los opositores políticos y el caso más concreto de nuestro mutuo amigo, el querido Ignacio Lula da Silva. Absolutamente, sí. Para terminar, mi querido Pepe, ha sido una conversación muy amena. Bueno, dicen que Pepe Grillo es populista. Bienvenido al club. Bienvenido al club. Pues gracias, muchas gracias. ¿Cómo define populismo? ¿Te consideras populista? Mira, todas las veces que tengo un encuentro, en los primeros 5 minutos, tengo que demostrarle a mi interlocutor que no voy a subirme a la mesa, que no grito palabrotas, que no soy un salvaje. Tengo que demostrarle que tengo una pizca de inteligencia y todos se quedan sorprendidos. Toda la prensa extranjera me describió como un populista de derechas, con métodos raros, un poco como a Trump. Todas esas cosas que se dicen contra alguien acaban teniendo el efecto contrario. Es una información que está muriendo, afortunadamente. Los periódicos están en caída libre, viven de subvenciones. Lo primero que vamos a hacer ahora es quitarles las subvenciones a los periódicos. Tienen que cobrar gracias a sus lectores, no ser financiados por el Estado. En cuanto al populismo, yo estoy orgulloso de ser populista, si la palabra pueblo todavía tiene algún sentido. Y has dicho bien, hoy, si 10 personas, si 60 familias en el mundo tienen la misma riqueza que 3.500 millones de personas, es que algo no funciona. Ya no funciona. Es un capitalismo difunto, basado en el robo y en convertir a un pobre en un simple expediente. Tienen que ganar con los pobres. Son los pobres quienes les hacen ganar. De modo que estoy totalmente de acuerdo contigo y con el pobre Lula.
a quien siempre están atormentando. Yo lo conocí aquí en Italia. Era un sindicalista. Participamos juntos en una marcha por la paz. Es un hombre extraordinario. Es un hombre que emprendió muchas políticas para los pobres. Creó una renta para los pobres. Por eso acabó como acabó. Espero de verdad que lo rehabiliten, porque entiendo todos los mecanismos. Yo también pasé por ello, aunque no como él. Y tú también. Y todas las personas de bien. Esos son los efectos secundarios. Tenemos que darnos cuenta de que somos molestos. Tú, de hecho, estás molestando en este momento. Y yo también molesto. O sea, Beppe, es claro que a los líderes progresistas latinoamericanos no nos persiguen por nuestros errores, sino por nuestros aciertos. Así es. Haber hecho pagar impuestos a las élites que siempre los eludieron, dar supremacía del ser humano al capital, hacer respetar la soberanía y dignidad de nuestros países. Exactamente. Pero bueno, los que queremos hacer justicia, los que estamos contra el status quo somos populistas. Sí, por supuesto. Y precisamente se puede definir populismo más que todas esas características negativas, peyorativas, demagogia. Sí existen las definiciones para aquello, ¿por qué utilizar una categoría? Populismo. Porque el antipopulismo, eso sí es un arma de ataque, ¿no? Todo el que pone en peligro el sistema, populista. Bravo. Muy bien, ¿ya? Exacto. Entonces eso sí es un instrumento ideológico, te diría, para mantener el status quo. Antipopulismo. Todo lo que ponga en peligro al sistema es populismo. Pero podríamos definir populismo como la falta de mediación entre el líder y las masas. Exactamente. Suena feo. Suena más bonito si se dice entre el representante y los ciudadanos. Y eso es perfectamente legítimo. Más aún cuando se agotaron las instituciones. Las instituciones no están dando respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Por eso también podemos definir en el estilo de Laclau, ¿no?, el populismo como un lenguaje, ¿no?, en que se une al pueblo en base a de significantes vacíos. Bueno, son conceptos bastante complicados que utiliza Laclau, pero en base a un proyecto de país cuando las instituciones han sido insuficientes. Claro, eso evidencia conflicto, pero no es que está creando el conflicto, lo está evidenciando, como existe ahora en Europa. Y es una oportunidad para discutir nuevos temas de manera más sincera. Y esto te explica también por qué hay populismo de derecha es verdad, y por qué hay populismo de izquierda. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Es un lenguaje. Aquí en Italia la izquierda murió por falta de un lenguaje, por falta de narrativa, por falta de una historia. Los jóvenes ya no se apasionan. Las ideologías ya se acabaron. Derecha, izquierda, ni derecha ni izquierda tienen sentido ya para un joven. Hay ideas buenas y malas que no son ni de derecha ni de izquierda. Vivimos en una época en la que puedes cambiar el mundo con un tuit. Trump puede escribir un tuit y hacer que cierren 1000 empresas en tu país. Introduce un arancel con 2 líneas, tic, y en el otro lado del mundo se materializan. Tenemos una Europa en la que la moral, el sentido de la moral, la moralidad, es importante para la gente. Moralidad quiere decir tener una dirección, unos puntos de anclaje en tu vida, unos puntos fijos. Eso es lo que hemos perdido. Hemos perdido nuestros puntos de referencia. Pero yo soy optimista en ese sentido. Soy optimista porque veo que hay una Europa que ha entendido que necesitamos una Europa del intercambio. Y esa Europa entiende que algunos parámetros que se han introducido no son buenos y hay que cambiarlos. Europa nació con objetivos de subsidiariedad. ¿Dónde está ahora la subsidiariedad? O sea, los entes organizados por los ciudadanos, si están bien organizados, hay que empujarlos a que emerjan. ¿Dónde queda esa perspectiva ahora? Era un principio europeo y hoy ya no existe. Empezamos por la moneda en vez de por el sistema fiscal. Existen paraísos fiscales a los que puedes enviar el dinero con un clic y tenemos 2 Europas con 2 velocidades económicas diferentes, la del norte y la del sur. Y tenemos el sentido moral de Europa.
La mantequilla y el aceite de España son un problema europeo, ya que establecen los precios y las cantidades. De la mantequilla y del aceite se puede ocupar Europa. Cataluña, en cambio, es un problema de España, no es un problema de Europa. Es fantástico. A mí me gustaría ver a una Cataluña independiente dentro de Europa, porque hicieron un referéndum y decidieron serlo. Así pues, ¿dónde está la moralidad? Tenemos un pensamiento único y lo que nosotros intentamos es entrar y hacer que la gente piense con su propia cabeza. Darle herramientas para que puedan llevar a cabo sus ideas. Cuando eso ocurra, el movimiento podría terminar. Mira, hay un ejemplo increíble, Napster. Napster fue una red social que nació y cambió la manera en la que los jóvenes escuchan música. Miles de millones de personas. Napster. Música gratuita en la red. ¿Qué pasó? Las multinacionales se conectaron y le hicieron cerrar. Napster ya no existe, pero nadie hoy abriría una tienda de CDs o DVDs. Ha cambiado la manera de hacer música. Ahora ya no existe Napster, pero no importa. El movimiento 5 Estrellas nació, cambió la manera de hacer política en este país, y si el día de mañana ya no estamos, no importa, porque ya habremos cambiado la política de este país. Movimiento 5 Estrellas, una alternativa para la crisis de los sistemas políticos tradicionales en Europa. Ustedes tienen la conclusión final, queridos televidentes. En todo caso, muchísimas gracias, Beppe. No le gusta que lo llamen político, sino representante de los ciudadanos. Pero todos debemos ser políticos, lo dice el Papa Francisco, en el buen sentido de la palabra. Polis, ciudad, bien común, ética, reglas que rigen la ciudad. Y todos debemos estar comprometidos con esa polis, con ese bien común. Otra cosa son esos políticos de carrera que están calculando, empiezo como secretario de una comisaría para acabar como senador, como presidente. Otra cosa son esos políticos, los amarres del toma y daca. Esa política debemos rechazar todas y todos. Pero esa política del bien común, no solo ocuparse, sino preocuparse por lo demás, es el deber de todo ciudadano. Y para que la democracia funcione, todos debemos estar involucrados. Beppe, ¿quería decir algo? Sí, claro. Quería terminar diciendo que hacemos política todos los días. Cuando compras, cuando te mueves, con lo que bebes, lo que comes, cómo respiras. Somos nosotros los que hacemos política. Cuando entras en un supermercado y compras algo, puedes comprar una cosa u otra. Haces un verdadero acto político. Te lo agradezco mucho. Y si vuelves a Italia, tú serás el nuevo presidente del movimiento 5 Estrellas. Muchísimas gracias, no me siento honrado con esa propuesta. Adiós y muchas gracias a todos. Amigos, hasta el próximo programa de Conversando con Correa.